Yo quería tener, bueno, no sé cuánta gente estamos, no, ya está un poquito. Esperemos un ratito. Ahí me habló el ingeniero Rodríguez, que tiene gente hoy a las 20 horas. Me preguntaba a qué hora termino. Yo voy a tratar de darle un respiro ahora. Ya no quiero hacerla muy pesada porque el tema es pesado, ¿no? Así que posiblemente la clase de hoy la hagamos así medio Rápida, efectiva. rápida y la vamos a volver a desmenuzar el jueves, porque necesito que algunos conceptos ustedes lo empiecen a manejar y eso lleva tiempo hasta que se te van eh, plasmando en la cabeza como para tener una idea, ¿no? Entonces, no sé si han podido leer alguno, yo le puse en la plataforma una Sí, que se publicación de la llama Shell. Dorman. Correcto. Sí, está Que medio de ahí tiene engorroso, que ingeniero. estudiar. ¿Han podido leer alguien o no? Yo leí un poco, pero está bastante duro. Es duro, ¿no? Sí, Bueno, no es tan duro. ¿Sabes que la segunda leída ya lo va a empezar a asimilar un poco? bien, Pero de bien. ahí tiene que estudiar tanto para el práctico como para la materia. Porque lo que nosotros hacemos habitualmente, lo que yo hago por lo menos, es darle un poquito en la rendida del práctico, darle un poquito de charla teórica, porque creo que le va a servir mucho para la materia, ¿me entienden? Eso lo hacíamos históricamente con los alumnos cuando teníamos la posibilidad de ver, ¿no? Y ahora con ustedes, con más razón, porque por ahí esos conceptos teóricos cuestan un poco al principio para asimilar, y bueno, y a partir de ahí se puede, igual que hicimos con el ASHO, o el ASTO, se puede ir hilvanando cada vez mayor grado de complejidad, pero ya hemos Buenas. entendido el concepto básico. Si no, no hay manera. Si no te transformas en una especie de dibujante de diseño de pavimento, o sea, vos sabés manejar un programa, pero guarda si se te teclea el programa, como el otro día se me tecló a mí, no tengo idea cómo hacerlo manualmente o inclusive si, qué sé yo, si algún valor se desconfigura, ¿qué será? No tengo idea cómo calibrarlo al método de nuevo para poder usarlo, ¿no? Entonces, es muy peligroso eso. Ingeniero, Sí, yo tengo una consulta sobre el método que usted mostró en la última clase, el sí, de los rosarinos que calculaban el refuerzo total a agregar. sí, señor. Sí, el refuerzo, sacando un promedio, daba de 7,30 y pico, y ellos adoptaban directamente de 8. Eso Pues para responde allá vamos, al... el refuerzo. Ya vamos ahí. ah, Ya vamos en los rosarinos. ¿Por qué me han hecho los rosarinos? ¿No eran de Rosario o de dónde era el...? No, de Entre Ríos, a ver. De Entre Ríos, eso. ¿A dónde estará eso que me está diciendo vos? En promedio, a ellos les daba, vamos agrandando un poquito esto. Acá están calculando el número necesario. Vamos, acá está lo que puedo decir. En función de cada progresiva, ellos directamente restan el número necesario menos lo que tienen, el existente o remanente, como aparece ahí, lo dividen en el coeficiente de aporte estructural del refuerzo, que no es el concreto asfáltico, que es 0,17, para sacar el espesor, que varía en función de los números estructurales existentes en distintas progresivas. La peor de todas las progresivas es la del 6000, fíjense que necesita más espesor.
porque el número estructural existente es menor. Las capas de base y subbase creo que era la que estaba más afectada porque el valor de la carpeta existente que estaba deteriorada era común para todos, según lo que recuerdo. A ver, dígame la consulta. Sí, haciendo los números finos, no daban exactamente esos valores 6,8, 8,4, sino valores inferiores, y el promedio daba alrededor de 7,4. La pregunta era, ¿por qué adoptaban 8? Si era por la maquinaria o por darle un refuerzo o por qué. No, yo entiendo sí, mira. Vos podés dividir la estructura existente en la cantidad de tramos. Cuanto más tramos sea, más integral la vas a hacer al cálculo. Acá ellos lo han dividido en tramos cada 6 kilómetros. En base a lo que han ido evaluando de la resistencia de cada uno de esos tramos de 6 kilómetros, perdón, no son de 6, fíjate que acá de 6 pasa a 10, de 10 a 12, de 12 a 24. Seguramente cada una de estos tramos tiene un comportamiento semejante, entonces han dicho, bueno, esto es representativo de 0 a 6.000. Después de 6.000 a 10.500 hay otro tramo que tiene otro comportamiento distinto, y así sucesivamente. A partir de ahí ellos sacan lo correcto que sería hacer para, lo correcto ideal, ¿no es cierto? Hacer para cada tramo el espesor de refuerzo que necesito. ¿Para qué voy a gastar en 8 centímetros en la progresiva 0 si me pide 6 centímetros, 8? O en la progresiva 10.000 le estoy poniendo 2 centímetros más si tomo 8. Lo que pasa es que muchas veces hay que tomar decisiones y en definitiva no se toma el promedio porque lo que él quiere es estar cerca en todas las progresivas de los valores que me pide el método. Y si él hubiera tomado el promedio, él hubiera estado digamos, superando solamente la progresiva 0 y la progresiva 10.500. Porque si el promedio, ¿cuánto me dijiste que te daba? Me da un poco más abajo de 8,5. ¿Cuánto? De 7,49 da aproximadamente. 7,5, digamos. Sí, ahí aplica un criterio, es decir, él adopta 8 porque es un número redondo, uno hace espesores, digamos, con fracciones, y a buscar un valor que esté cercano a los espesores requeridos en promedio, no en promedio, a los requeridos de las 3 secciones que son las más deterioradas, que son la de 6, la de 12,5 y la de 24. Es todo criterio. También, ¿qué va a pasar en el futuro con este pavimento? Fíjate vos que si bien él ha adoptado un valor inferior al que pedía para el número de repeticiones y con la confiabilidad, no sé si vamos a recordar eso, acá está creo, él adopta una vida útil de 6 años, inclusive hay un cálculo para la pérdida de serviciabilidad por hinchamiento tanto de suelo expansivo como helada, en este caso es de suelo expansivo. La confiabilidad que él adopte es el 85%. Entonces, ¿qué puede pasar? Si todo transcurre normalmente, las secciones de 6.000, de 12.500 y de 24.000, que están con un espesor de refuerzo un poquito inferior al que salía de cálculo, son las que primero van a empezar a tener cierto deterioro y posiblemente al final de los 6 años de la vida útil, en vez de tener un 85% de cobertura, es decir, que el 85% de tu calzada esté en el índice de servicio final que vos pediste, en este caso, acuérdense que en el método nuevo nosotros trabajamos con una variación de índice de servicio. El final de él es 2,5. Recuerden que le resta este factor para tener en cuenta el deterioro que produce el hinchamiento de los suelos subrasantes. Posiblemente
no tenga el 85% de la calzada con un índice de serviciabilidad igual o superior a 2,5, posiblemente tenga el 80 al final de la vida útil. No, no va a ser una cosa, por los valores, por las diferencias que estamos hablando, de 8 a 8,4, que es el más grave, lo otro de 8,1 a 8,2. Sí sería distinto si él adoptara, haciendo caso omiso a esto, el promedio, ¿me entendés? El promedio vos podés adoptar cuando trabajas con los valores de subrasante, de distintos tramos, de distintos, digamos, calicatas dentro del mismo tramo, y vos vas a tomar el promedio porque sabés que el método ya considera en la confiabilidad alguna factor de seguridad para tener cobertura en relación a la variación de comportamiento de los materiales. También tenés otro factor que está incluido ahí en el factor S sub 0 de la predicción de tránsito y comportamiento. Es decir, no nos metemos en eso nosotros porque son criterios que más bien lo han manejado desde el punto de vista estadístico y nos da cierta cobertura. Lo que sí O sea, tenemos que solo hacer lo usa de referencia. Sí, claro, pero sí tenemos que tener en claro que para gozar de todo eso, esos pequeños colchones que nos da el método, tenemos que tratar de respetar los valores que nos pide por ahí de espesores o tratar de acercarnos lo más posible. Por eso él adopta 8, porque ahí podría haber sido súper conservador y decir, bueno, pongamos 9. Tengo 8, 8,4, 8,1, 8,2. Pongamos 9. No me importa, pero acuérdense otra cosa. Muchas veces nosotros hablamos en términos económicos. Usted tiene que dar una solución técnica a un problema que muchas veces se maneja en ámbitos que son ajenos a la ingeniería y todo es presupuesto. Entonces, no necesariamente hoy tenemos que hacer todo. Obviamente, la idea si está haciendo un refuerzo para 6 años es que te dure los 6 años. Pero vos le podés plantear al político, mire, no tiene plata para hacer esto, hagamos, le recalculo para un espesor de 5 centímetros de carpeta, a ver cuánto tiempo nos puede llegar digamos, a tener cierta serviciabilidad aceptable. Recuérdense que hay un proceso que no es solamente la parte de lo que puede llegar a sentir el usuario. Cuando empieza a deteriorarse el pavimento, empieza a tener más movimientos verticales, que son los que más afectan. No sé si se acuerdan de la famosa ecuación esta que sacamos al principio de esto, por acá creo que está. Está pesadísima la máquina esta. No, acá no, perdón. Nosotros sacamos obviamente asemejándonos a las opiniones de los usuarios con, acá era, creo que, acá está. Cuando nosotros logramos encontrar la relación que existe, cuál es la combinación en una ecuación, cuál es el peso en una determinada ecuación matemática para resolver el valor del índice de servicio o el estado en que un usuario en promedio evalúa que se encuentra una calzada, el factor de más peso era el SB, que hoy por hoy le llamamos rugosidad, en esa época se llamaba variación dependiente longitudinal, que era un dispositivo que sumaba los saltitos verticales, obviamente en un sentido, porque si no se anularía, ¿no es cierto? Y a medida que se va deteriorando el pavimento, si nosotros lo abandonamos, además de que a la gente no le gusta porque siente que le está destruyendo el auto y todo lo demás, el proceso de deterioro se incrementa porque hay que sumarle el valor de la carga, que ya de por sí produce un efecto destructivo, obviamente acentuado en el caso de que tengamos condiciones de saturación, de humedad. Acuérdense, el tema de la humedad es fundamental para evaluar los daños que nos producen. Además de eso, se tendría que sumar la carga del impacto, porque cada uno de esos saltitos, el auto, el avión, perdón, el camión, el eje trasero, salta y empieza a rebotar sobre el asfalto.
En ese rebote ya no son la carga reglamentaria, los 10.000 de eje simple o 20.000 de tándem, sino que son los 20.000 más el impacto que produce la masa esa por la aceleración, que es un valor de carga adicional. Por eso, esa metodología de cálculo, hay estudios que se están realizando en función para determinar cuál es la función, en función de grado de deterioro del pavimento, cuál es la función de crecimiento de ese deterioro. Es decir, disculpen la redundancia, pero ¿cómo puedo evaluar yo si hoy la carga de 10 me hace este daño? Cuando tengo el pavimento con mayor irregularidades, me va a hacer más daño. Esa ecuación la están haciendo para incluirlo dentro del método empírico mecanicista. Y obviamente que cuando lleguemos a esos valores vamos a poder explicarle mejor a los políticos por qué no tenemos que abandonar un pavimento. El problema es que muchas veces el mantenimiento no tiene una cara que se pueda distribuir como obra nueva desde el punto de vista electoral. Entonces, a pesar de que ustedes le dicen a los políticos un peso que gasto ahora, en el caso del pavimento flexible, son 4 pesos que va a gastar en reconstrucción y a todo. 1 peso hoy son 4 pesos después. ¿Cómo no lo va a gastar? Y en el caso del pavimento rígido, son 20 veces, porque el pavimento rígido requiere mucho menos mantenimiento, es mantener a las juntas simplemente. Y fíjense que en Tucumán ustedes van a transitar por un montón de lugares y no está mantenida la junta. Simplemente donde se hace una obra nueva van a ver las juntas, todo como pide el pliego, y al lado están los paños viejos, en el caso que sea un parche, o el paño adyacente, en el caso que sea una intersección, están todos vacíos, digamos, están todos con césped, qué sé yo. No sé si me contestó la pregunta, estimado. Sí, sí, bastante claro. Hay una multiplicidad de factores en todo esto, por eso uno cuando empieza a conocer un poquito, cada vez te das cuenta que no hay nada que sea absolutamente, digamos, o determinante por sí solo, sino que son toda una conjunción de cosas. Ahora que vamos a tratar de ver un poquito de la introducción de los métodos racionales, se complica un poco más el panorama, porque ¿cómo lo tenemos que ver a la diferencia entre una metodología y la otra? Método experimental es hacer un experimento y tratar de evaluar lo más concienzudamente posible cómo se relacionan las distintas variables, que sale a través de un algoritmo. Y obviamente lo voy a agarrar ese papel y voy a decir, aquí está la relación, esto ha pasado, yo estoy seguro que esto tiene valor porque lo he medido. Sin embargo, el mismo experimento, en el mismo estado, si ustedes lo hubieran hecho, en vez de hacerlo el año 70, lo hacen el año 90, o en otra época, digamos que con distintas distribuciones de tránsito, porque ahí lo que estaríamos variando primeramente el clima, posiblemente el algoritmo varíe. Es decir, no son cosas tan rígidas como para que uno se cierre de que ha encontrado la solución a un problema, sino que más que nada son pequeños indicadores, nada más. Cuando hablemos de metodología racional, ahora vamos a ver que eso también, nosotros en el caso de la metodología racional estamos muy influenciados por la hipótesis. Es decir, yo tengo que ver cómo voy a considerar primeramente material, que son elásticos, semielásticos. Fíjense que nosotros hemos visto que en el caso de los materiales sin ligante, en el método AYO trabajamos con el módulo resiliente, que era la parte elástica dividiendo la carga en la deformación elástica, pero sabemos que hay una remanente plástica, y hacíamos caso omiso, digamos, ¿no? Después, en cuanto a la carga, hay carga vertical, horizontal, que subimos en la primera clase, en relación a los esfuerzos sobre el pavimento, si es carga estática o dinámica, en qué tiempo de duración de aplicación de carga es. Eso también varía el comportamiento de los materiales. O sea, vimos que los módulos de los materiales para carga estática disminuyen
en la mayoría de los materiales constitutivos del pavimento, porque el hormigón baja de 360 a 100.000, todo lo que es material viscoelástico asfáltico, para carga de larga duración son viscosos, para carga de corta duración son elásticos, fluyen para carga de larga duración. Todos los sistemas de equilibrio de materiales sin ligante que dan, ante una carga estática, dan lugar al cubrimiento del factor cohesivo del ligante arcilla-agua, empieza a generar deformaciones para carga estática, que para carga dinámica es como si fuese una pelota en cuanto a la elasticidad que tiene ese material. Es decir, ¿en cuál de todas estas situaciones yo me voy a plantear que me encuentro para hacer un estudio teórico? No es tan sencillo de determinar. En cuanto a la naturaleza de los materiales, también hay otras explicaciones, si los materiales son isótropos, homogéneos, elásticos. Es decir, un material no son enteramente elásticos, ya lo vimos el otro día. De hecho, nosotros adoptamos el módulo resiliente y ahora vamos a ver que en los métodos racionales se adopta arbitrariamente el módulo de elasticidad. Bueno, sabemos que el comportamiento de los suelos ante la carga no es lineal, tiene una curva de concavidad cóncava hacia abajo, es decir, que va disminuyendo el módulo a medida que incrementa la carga, y lo que nosotros tenemos que hablar es de un módulo de deformación, que sería el módulo secante. En fin, los materiales isótropos, a ver, son homogéneos, que las propiedades varían de un punto al otro, no son enteramente homogéneos. Isótropos, las propiedades varían en una dirección que en la otra. Por ejemplo, en los métodos racionales vamos a trabajar normalmente por conveniencia, se adopta una relación de Poisson 0,5. En los suelos normalmente es menos. Si usted variaría en alguno de esos factores, es decir, la deformación transversal sobre la deformación en el sentido de la carga, también los resultados serían distintos. Es decir, hay muchas cosas que por lo menos tenemos que ser conscientes de su existencia. A partir de ahí, bueno, suponemos esto y vemos qué pasa. Me quedó el otro día una espina de cómo me terminó la clase. Ya sabe, en 2 minutos, dígame antes usted, por favor, Edmundo, ¿no? Sí, Gerardo, yo lo En aviso. un minuto quedo perdido. Me Ok. lamento que hay 27 participantes en estos momentos, o sea, no tengo ni creo que son 50, 55 alumnos, no tengo ni a la mitad de los alumnos presentes. Lamentablemente, porque este tema, cuando vamos a rendir práctico, se lo va a sentir. Por lo menos yo lo voy a tener que... ¿Qué es lo que quería mostrarles? ¿Se acuerdan que el otro día, cuando vimos el ejemplo, en la parte que no la hemos podido ver, el método nuevo, el método Ayo, esta cosa horrible lo he hecho yo, bueno, sirve. Este logaritmo original, fíjense, los valores, a mí me parece que esta es una manera gráfica de ver que es una continuidad. Han ajustado parámetros en base a ensayos nuevos, o a 25 años de usarlo al método, y simplemente se respeta la ecuación, y la misma ecuación también se respeta en los nuevos métodos, tanto en el 93 como en el 2002, van cambiando más que nada la manera en la cual van a usar ustedes los coeficientes de aporte estructural, de alguna manera más precisa, pero a lo que me quería referir es que, bueno, básicamente la ecuación es la misma, habíamos adoptado los criterios de confiabilidad y error en la predicción de comportamiento de los materiales y en la predicción del tránsito. Esto tenía que ver el factor inverso de la confiabilidad. Recuerden que el problema que habíamos tenido era que cuando vos dimensionado con el método Ayo viejo, como los factores que luego derivaron en las ecuaciones, estábamos hablando del índice de servicio cada 2 semanas para cada sección, los operarios los sacaban a los valores promedio. Obviamente era esperable que al usarlo al método en la vida real, en promedio, nuestra calzada se encuentre con el índice de servicio final que yo quería. O sea, si yo había puesto un índice de servicialidad final 2, por ejemplo, iba a tener una parte que iba a estar, un 50% podía estar en 1,5 y otro 50% iba a estar, o podía estar en 2,5 de índice de serviciabilidad. Y obviamente ese 50% que estaba en 1,5 era mucho, era inaceptable. A partir de ahí hacen consideración estadística y aplican criterios
para relacionar tránsito y comportamiento con la distribución de Gauss, y obviamente va incrementando espesores, que es lo que no hemos visto el otro día. Esto que quería mostrarle. En relación a ello, fíjense, acá tenemos la confiabilidad, ahí donde dice reliability. Fíjense ustedes, y esto es una recta de paso y este es el estándar, esto es fijo, lo adoptemos fijo, 0,4, 0,45, bueno. Pero fíjense ustedes que una confiabilidad del 85%, que era lo que trabajaba la gente esta de Entre Ríos, ¿dónde estoy? A 90 no hay un salto, ¿no? Relativamente corto el tramo. Ahora, para ir de 90 a 99, fíjense que toda la distancia que transcurro, y de 99 a 99 y punto 9 es otro tanto. Es decir, acá se pone muy claro de manifiesto que dimensionar con altas confiabilidades representa hacer estructuras muy grandes, porque esto va a implicar que yo voy a venir por acá abajo, supongamos, acá me voy a ir bien arriba, y para el mismo valor de módulo resiliente voy a aparecer por acá abajito. Entonces, capaz que en vez de tener un índice, un número estructural 5, como el ejemplo, voy a andar en 9. El doble casi de capacidad resistente me va a pedir. Y es entendible, obviamente, que tenga mayor estructura si estoy pidiendo que el 1% nada más que de la superficie de mi pavimento tenga un índice de servicio menor al que yo quiero. Normalmente los valores usuales están, digamos, se asignan en función de la categoría del camino y rondan entre 85 y 80 y 90%, que son los valores que no te va a trastocar tanto el diseño, ¿no? Y otra cosa que no hemos visto el otro día es, perdón, terminemos esto antes. El número estructural ya vimos que el que menos se toca, simplemente como desaparece el factor regional, que nosotros en Argentina lo hemos traído de una manera muy burda, relacionándolo con un régimen pluviométrico, que está bien, es un factor que afecta la condición de humedad de la subrasante, pero no es el más importante. Más importante que eso sería la planialtimetría y el tipo suelo, qué tipo de suelo tengo yo en cuanto al drenaje. Al sacar el factor regional, pusimos el módulo resiliente en las distintas épocas al del año, muy bien, muy representativo de las condiciones de humedad de la subrasante, y para las capas granulares se adopta un coeficiente de drenaje, que ya hemos dicho que depende de un cálculo hidráulico. Es interesante el tema ese, pero tampoco es muy... Normalmente nosotros lo vamos a adoptar a coeficiente de drenaje igual a 1. La otra novedad era que el Abaco nuevo trabaja con la variación del índice de serviciabilidad total para ese periodo de tiempo, con esa subrasante, con ese tránsito y para ese clima. ¿Estamos? Entonces yo en un solo Abaco tengo todos los requerimientos que pudiera llegar a necesitar. ¿Qué es lo que no hemos dicho el otro día? Nosotros hemos llegado hasta, creo que estaba en, no sé si lo verifica Entre Ríos. No lo verifica. Bueno, básicamente, ¿qué hay que hacer? Nosotros sacamos nuestra estructura, este Abaco, confiabilidad, S sub 0, el número de ejes totales a lo largo de la vida útil, módulo resiliente, ya dijo que este está en KSI, ¿ah? Que es 1000 veces el PSI, ya lo vamos a ver en el práctico a esto, no hay drama, y a partir de ahí saco un número estructural. Este número estructural corresponde a todo lo que tengo que interponer arriba de la subrasante, que está acá, el módulo resiliente de la subrasante. El método además te pide que verifiques, trasladándote capa por capa hacia la superficie, que los espesores son congruentes, que son equilibrados. Es decir, supongamos que a mí me salga un número estructural 8 o 7, y yo decida poner y repetemos los espesores mínimos, hagamos algo bien, digamos, o sea, 5 y 10, 5 para mezcla asfáltica y 10 para granulares, que ya he dicho que es mejor siempre hablar de 20 o 15 y 7,5, pero lo mínimo, 5 y 10.
Y yo por un capricho haya decidido poner toda la ficha en la capa de base mía. Ponga 5 de carpeta, 25 de base y 10 de su base. Por decir una distribución, digamos, un poco que ustedes solamente de escucharla ya se dan cuenta que está un poco desequilibrada. Entonces, ¿qué me pide el método? Que yo, una vez que he calculado el número estructural que corresponde a la cota de subrasante, subo un escalón, me voy a la cota de subbase. El cálculo todo es igual, solamente que en el módulo resiliente voy a tener que poner el valor de la resistencia de la subbase. Y voy a sacar un número estructural que va a corresponder a todo lo que hay que poner arriba de la subbase. Y tengo que verificar si ese número estructural que calculo, tomando como cota de explanada la subbase, tiene que ser menor a lo que yo tengo diseñado originariamente, entre base y carpeta asfáltica. Y de igual manera, hacia arriba subimos a nivel de la base. Resumido en tres, pero por ejemplo, en el ejemplo de Entre Ríos, usted tendría que verificar primero en la capa de suelo seleccionado, después en la subbase, creo que había 2 subbases, por eso el otro día me mareaba yo con el tema de la... ¿Se acuerdan o no? Sí, de los subíndices. Claro, no digo, ¿cómo puede ser que tenga subíndice? Sí, 3, 4. Sí. Claro, acá dice ver subbase y tiene subíndice 4. Yo, claro, si vos tenés carpeta 1, base 2, subbase 3, claro, pero el ingeniero, yo me comeo que acá tenías vos 2 términos que involucraban, una era base negra y la otra la carpeta. Entonces vos tenías, la 1 era la carpeta y el A2 era la base negra que llamamos nosotros, que es una base que está abajo de la carpeta, es decir que, por eso yo arranco cuando voy a base con A3. No confundirse, puede ser la cantidad de capas que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces acá en este ejemplo nosotros arrancaríamos con la primera capa que es suelo seleccionado y ir verificando que el número estructural que yo tengo de diseño arriba supere lo que necesito. ¿Entienden eso? Sí, claro. Sí. Lo vamos a hacer lo mismo en la práctica. Los problemas son, sí, más o menos. Lo que este año vamos a hacer, como para que tengamos más práctica, vamos a poner, qué sé yo, que trabajemos con 2 confiabilidades, digamos, de 10 puntos de diferencia, 80, 90, 85, 95, para que ustedes vean qué diferencia hay y vean más o menos en qué orden está la confiabilidad supuestamente si diseñamos con el otro método, el método Shell, porque van a sacar estructura ustedes y van a poder compararlas. El método, el práctico va a ser eso, básicamente. Tengo que sentarme porque hay muchas cosas que yo le hago en el pizarrón y me van cayendo las fichas cuando empiezo a hablar con ustedes. Lo mismo me pasa con la clase de hoy. Y que hoy por hoy es imposible, lamentablemente. Entonces, más o menos este va a ser el práctico. Ya saben que cuando rindamos el práctico vamos a hablar mucho más de la parte teórica de la práctica, porque el práctico nosotros lo vamos a resolver en clase. Nosotros, lo único que ustedes me pueden poner en el práctico que no lo hayamos hablado en clase es a partir de encontrar el número estructural, por ejemplo, en el método ASHO. Ya lo tengo el número estructural, ya lo hemos calculado. ¿Con qué criterio vamos a formar las distintas capas? Acuérdense que acá entraba el tema del criterio técnico-económico. Ya sabemos algunas cosas, espesores mínimos, materiales disponibles en la zona, resultados de experiencias anteriores. Vamos a hacer un estudio concienzudo de las subrasantes, si hay zonas donde tengo agua, qué solución puntual para esa zona. Básicamente tenemos mucha información gratuita que nos puede servir como para no fracasar con una experiencia que ya lo han hecho antes. Y a la vez podemos usar recursos de materiales que seguramente siguen estando en la misma zona, que han funcionado bien. Y a partir de ahí,
armar nuestra estructura. Esa es la parte que ustedes van a definir, que sí quiero que escuchar, que cada grupo tenga en práctica, la parte de cómo van a componer ustedes el número estructural que les pida. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver un poquito, arranquemos 2 minutitos. Ya hemos visto más o menos el otro día un breve bosquejo de cómo han sido los métodos, básicamente. Decíamos que encarar desde el punto de vista racional un método de diseño no es tan sencillo, porque los factores que intervienen son variables, totalmente variables. Ya dijimos, la carga varía en cuanto a la intensidad y a la frecuencia. Es decir, de corta y larga duración, tiempo de aplicación de carga, y ejes livianos y ejes pesados. ¿Cuál va a ser el comportamiento representativo de las propiedades mecánicas de las distintas capas? En el caso de los materiales granulares, ustedes han visto que están muy influenciables por la densidad. En el caso de los materiales asfálticos, son influenciables por la temperatura y por el tiempo de aplicación de carga. El valor soporte o la resistencia de una subrasante para evaluar qué estructura tengo que poner arriba es totalmente dependiente del grado de humedad que tenga. Ingeniero, disculpe, Sí. quedan 2 minutos de reunión. Está bien. Bueno, bueno, dejemos aquí. Total, hagamos una pausa y nos vemos a las 7, ¿les parece? Son las 6:54. Bien. Bueno, Bien. Gracias. Bueno, ingeniero. Sí, dígame. Bueno, era una despedida nomás. Ya nos vemos. creo que sí. Nos vemos. Yo quería que era una pregunta.